Yo siento que algo se va en el mundo espiritual. Yo siento que cadenas se van quebrantando. En ese silencio, en ese silbo apacible, yo entendía y observaba por el Espíritu que grandes argumentos negativos iban cayendo por tierra. Entonces Dios también lo expresaba a través de esa niña, que Dios te sigue usando a través de esa adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Es un talento que debe de cuidarlo, que debe de preocuparte por él. ¿Por qué? Porque él mismo dice que el Señor busca adoradores. Y después que dice que busca adoradores, pero adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces me gozaba porque tú lo hacías en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quería expresar lo que estaba sintiendo por medio del Espíritu Santo. Existen tres argumentos espirituales. Tres argumentos que es en la parte donde, para que me entiendan, donde tres atributos que pertenecen al Espíritu. Que primeramente la conciencia. La conciencia es lo que te dice lo que está bien y lo que está mal. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra parte que es el espíritu, que le llaman intuición, que es donde el Espíritu de Dios se le revela al espíritu del hombre. Y esa es la mejor parte que más me gusta a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo se le revela a nuestro espíritu, que entonces nuestro espíritu nos da esa palabra a cada uno de nosotros, entonces nosotros tratamos de traerla a este mundo con gran regocijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, que expresamos esa palabra, aún en la parte literal, cuando hablamos, cuando adoramos, algo tiene que quebrantarse en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay enfermedad, se van destruyendo. No importa que sea del enemigo, no importa que proceda de la carne o que proceda de la naturaleza. A través de la alabanza se quebrantan grandes churros. Pero hay que hacer las cosas como se está haciendo esta noche, con adoración, con devoción a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis amados, respondo por el nombre de Luis Guerrero. Cariñosamente Frank, bendito sea el nombre del Señor. A Dios le ha placido que esté al frente del ministerio evangelístico, ministrando con el Espíritu Santo, conforme a Juan 14, verso 17. Porque con el Espíritu Santo, porque Espíritu hay mucho, pero el Espíritu que está aquí en esta noche es el Espíritu de verdad. Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Ese Espíritu que está aquí en esta noche no necesita, hermano Anderson, multitud para hacer el trabajo que tiene que hacerse. La Biblia habla donde haya dos o tres, pero si hay uno que está dispuesto, también con eso es suficiente. Decía un comentarista, bendito sea el nombre del Señor, que él tenía, o mejor dicho, decía un rey, que él tenía más a un hombre de rodillas que a un ejército armado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque a Dios no hay quien lo enfrente. Amén, mis amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Asimismo voy a solicitar en el nombre del Señor que busquen en su Biblia Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 20. Bendito sea el nombre de Jesús. Si puede ponerse sobre sus pies, mucho mejor todavía. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 20. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Gloria al Señor. En el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la Biblia dice que es donde haya dos o tres, pero sabemos más de dos o tres. Es bueno que digamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Que se sienten que este pueblo tiene vida como es. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se lo trajeron.
Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dale gracias a Dios por la palabra que ya se presentó el predicador. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Jesús. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Vamos a ponerle como tema a este mensaje: cuando Jesús llega, al diablo se le terminan los rangos. Yo quiero que ustedes presten mucha atención a la palabra que voy a declarar de parte de Dios en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El Señor no tiene que ver que sea multitud, no. Cuando la palabra es para un solo, es para un solo. Si es para este pequeño grupo, en el nombre del Señor, humanamente, pero grande espiritual, es para este pequeño grupo, pero grande espiritual. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis amados, todos nosotros sabemos que el mundo estaba caminando por camino transitado, por camino de error, por camino en el cual los seres humanos iban cayendo hacia el abismo, iban perdiendo su alma por causa de la desobediencia en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Al Dios ver que el mundo estaba cayendo en un abismo, que el mundo estaba cayendo bajo la tutela del enemigo, entonces Jehová Dios le dice a Jesucristo: mi hijo, yo quiero que tú bajes a la tierra y predique mi palabra. Cuán amor yo tengo para la humanidad, cuán grande gozo, cuán grande riqueza espiritual yo tengo para todo aquel que atienda al ministerio de la reconciliación con Dios, para todas las personas que vengan a mí y que aprendan a vivir una vida sin mancha, sin arruga y sin ninguna clase de contaminación de pecado delante de Dios y delante de los hombres. En nombre de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mientras Jesús vino aquí a la tierra, Él iba creciendo en gracia ante Dios. En gracia significa agradarle a Dios, pero también agradarle a los hombres, porque cientos de miles de personas venían a reconocer el ministerio de la reconciliación con Dios. Al enemigo ver que estaba perdiendo terreno, que Dios iba salvando las almas, que las almas venían a los pies del Señor y que el signo de suma hacia el reino de los cielos iba creciendo, entonces el enemigo busca estrategias para cómo desequilibrar el plan de salvación, el plan de redención para la humanidad. Pero el enemigo, si él trabaja 20 horas, entonces Dios trabaja 50 al servicio de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Jesús, entre esos hombres y mujeres que iban viniendo hacia él elige a 12. De esos 12 le da una formación espiritual para que supieran cómo iban a andar delante de Dios y delante de los hombres. Esa persona Él lo eligió para que andara con ellos. Jesús sube al monte. Cuando sube al monte, manda a los discípulos, o los discípulos bajan al campo o a la población a comprar. Porque al monte, monte significa altura, altura significa estar cerca de Dios, cerca de Dios significa tenerlo todo, y tenerlo todo significa no guerrear con los problemas, sino darle órdenes a los problemas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, porque Jesús quería todo el tiempo mantenerse en la altura, porque el mantenerse en las alturas
bendito sea el nombre del Señor, ahí es cuando se cumple el adagio que usan los inconversos, que el que está pegado con Dios puede darle patada a los santos, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces Jesús se mantenía en los montes. Los montes espiritualmente, vuelvo y le digo, significa altura. El que está en altura está en lugar celestial, y el que está en lugar celestial entonces se pone como cabeza, y el que está como cabeza no guerrea, sino lo que hace que da orden. Le da un aplauso a Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Los discípulos andaban con Jesús, pero aún no les conocían. Eso sí es triste. Andaban con Jesús, pero no le conocían. Solamente observaban los milagros que Jesús hacía. Solamente observaban cuán hermoso y con qué disertación Jesús hablaba la palabra. Y por causa de eso, a pesar de que Jesús lo eligió, andaban con ellos, pero no les conocían. Nosotros que conocemos el ministerio de la reconciliación con Dios, debemos de preocuparnos de conocer a Jesús. Y conocer a Dios, conocer a Jesús, es algo más que ser evangélico. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El conocer a Jesús es algo más que ser evangélico. Por ejemplo, un evangélico devocional, cultural y mensaje para su casa. Devocional, cultural y mensaje y para su casa. Esa es la devoción de todos los días para esa persona. ¿Eso está bien? Sí, eso está bien. Pero para tener un acercamiento más a Dios, para declarar ciertas palabras que se necesita declarar en este mundo y en el mundo espiritual, hay que acercarse a aquel que conoce todas las cosas. Porque cuando tú te acercas a Él, entonces tú te constituyes en amigo de Él, y Él les revela los secretos a sus amigos. ¿Cuántos quieren que Dios les revele las cosas? Bendito sea el nombre de Jesús. Los discípulos bajan. Cuando ellos bajan, observan que hay un padre que tiene un hijo, y ese hijo estaba rodeado de grandes multitudes, de personas. ¿Por qué? Porque ese hijo desde niño había sido atormentado por espíritu maligno, por espíritu de enfermedades, por espíritu que la ciencia pensaba que eran mal, que procedían de la naturaleza, pero son cosas que a veces provienen del otro mundo. Pero si nosotros observamos por los ojos del Espíritu, el Espíritu Santo nos revela las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces las que vienen de Dios, en su nombre las aceptamos, porque es para edificación bendito sea el nombre del Señor, una perfección en nuestra vida. Pero las que no son de Dios deben de ser quebrantadas, deben de ser destruidas, deben de ser erradicadas. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas que no provienen de Dios, lo que proporcionan en la familia es dolor, lo que proporcionan es destrucción, es aflicción en el alma y una aflicción en el espíritu. Entonces las Biblias dicen, bendito sea el nombre del Señor, que al que elija libertad, seréis verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Cuántos somos libres los que estamos aquí? Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo, porque esa libertad Dios nos da por su amor y su misericordia. Aleluya. El Padre ve a los discípulos, porque Jesús se quedó en el monte y lo mandó adelante, y le dice, el padre del muchacho le lleva a los discípulos a su hijo. Los discípulos empezaron entonces en medio de la multitud a orar y a reprender el espíritu que tenía el muchacho. Pero entonces los espíritus se revoltearon y empezaron a atacar a los discípulos y no pudieron reprenderlo. Porque hay una diferencia andar con una persona que conocerlo.
Ellos andaban con Jesús, pero no le conocían. Porque si conocen al maestro, de seguro que el maestro le va a enseñar cómo se usa toda la herramienta para la destrucción del maligno. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús termina el programa de oración, cuando Jesús termina el programa de hablar con su Padre, entonces desciende con todos los rangos del monte. Desciende de ese monte. El monte es donde tú tengas tu intimidad con Dios. Hasta en tu habitación, en el aposento, en la sala, donde tú le dediques tiempo a Dios, para Dios hablar contigo y tú hablar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es donde tú tengas tu intimidad con Dios. Ese es tu monte, ese es tu altar, ese es tu santuario, donde intercambien palabras, porque Dios lo que quiere es personas que le cogen confianza. Dios quiere personas que también se ganen la confianza de Él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ay, que yo quiero ser un profeta, que yo quiero ser un pastor, que yo quiero ser una grande adoradora. Todos esos recursos Dios los suministra allá en el cielo, pero para Dios dar algunos de sus atributos hay que ganarse lo que se llama la confianza de Dios, porque Dios no pone nada de valor en una persona que le vaya a dar mal uso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces a veces vemos la persona, Dios haciendo grandes cosas, pero vamos a ver la intimidad que tiene esa persona con Dios y Dios con esa persona. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Porque esa persona posee la gracia, pero la gracia es nada más y nada menos agradarle a Dios. Y cuando una persona le agrada a Dios, todo lo tiene. Absolutamente todos. Nada le falta. Nada. Que le falta vehículo, lo tiene. Es que lo tiene todo porque tiene a Dios. Que anda a pie, dale gracias a Dios, pero lo tiene todos. Porque hay personas que literalmente hablando lo tienen todo, pero le falta lo importante a Dios. Y si Dios no está en el corazón de una persona, que Dios evita que no va. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un coro que dice, un coro de vigilia que nosotros lo cantamos, que dice, ay, que no te evita, que no va, que no te evita, que no va, que no te evita, que no va, que no te evitas, que no va. Y dice, y fuera Satanás, y fuera Satanás, y fuera Satanás, que tu paya no va. ¿Me entiendes? Bendito sea el nombre del Señor. Porque son personas que sus ojos, su mirada, su conciencia la pusieron opuesta a lo que es las cosas del reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cuando Jesús observa la gran multitud y también observa que sus discípulos están en medio del escenario, pero no con una victoria, sino con una derrota, bendito sea el nombre del Señor, entonces Jesús llega en el escenario y dice, ¿qué pasa aquí? El padre del niño le dice, maestro, traje a ti mi hijo, porque desde niño hay un espíritu que es sordo y mudo, que le atormenta y bota espumarajo por la boca, que hoy se le conoce como epilepsia. Bendito sea el nombre del Señor. Y le echa en el fuego y en el mar y en el agua para ahogarlo o para quemarlo. Entonces se lo traje a ti, se lo traje a tu discípulo, y ellos no pudieron hacer nada. ¿Sabe qué le dijo Jesús a su discípulo? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar su incredulidad? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En otra palabra, distinguido Anderson, Dios delegó en usted un poder, una autoridad, que Dios deposita confianza en usted de que usted va a usar esa autoridad. Sin duda, sin temor ninguno. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Miren, mis amados, nosotros estamos
estamos impuestos decirle al cáncer, desaparece de ese cuerpo, y el cáncer tiene que irse. Bendito sea el nombre del Señor. Ciego que no ven, decir, recibe la vista, y la vista tiene que recibirla. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, por su misericordia, en el hospital Juan Pablo Espina, había una persona que ya le autorizaron para que fuera directamente para el morgue, para entregárselo a su familia. Y yo que estaba por allí, sentí ese impacto, ese peso de gloria que me dijo, declara la palabra. Y cuando yo declaré la palabra, dije, Jesús, que esta vida ahora mismo reciba vida. La persona dice que él iba entrando por un abismo de tormento, y él sintió que esa fuerza desde la tierra, dijo que esta vida, que este cuerpo reciba vida, y como que algo lo sustrajo y lo penetró en el cuerpo. Oye, todo el que estaba en la emergencia, incluyendo la familia de esa persona hasta el día de hoy, ya en este caso hablo por la familia, se convirtieron al Señor y permanecen en el Señor. Porque Dios ha delegado en nosotros una autoridad para que nosotros la usemos. Hay enfermedades que proceden del enemigo, hay enfermedades que proceden de la naturaleza, pero hay enfermedades que también provienen de Dios. El enemigo dice, sana la enfermedad que él mismo proporciona, gracias por la palabra, que él mismo ejecuta en ese cuerpo. Por ejemplo, hay una persona que tiene parálisis, pero es un espíritu que lo tiene quebrantado. Viene un espíritu de más autoridad y le dice, déjalo. Esa persona viene y se para, pero secretamente le deja un riñón perforado, porque el diablo nunca hace nada bien. El objetivo de él es mantener a las personas torturadas, esclavizadas. Por ejemplo, a veces aparecen algunos síntomas de la naturaleza, que los aires están contaminados, aparecen unos virus de la gripe. Esas son cosas de la naturaleza, que son cosas pasajeras, porque nuestro cuerpo está opuesto a todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero dice la palabra que al que dijo libertad será verdaderamente libre. El cristiano, el creyente, no está llamado a padecer enfermedad. El creyente no está llamado a padecer por ninguna enfermedad. Ahora se oye azúcar alta, azúcar baja, presión alta, presión baja. La Biblia habla en el Salmo 91 y pestilencia que anden en oscuridad. Miren, mis amados, vamos a suponer que esto es una puerta. Esto es una puerta. Jesús dijo que la ciencia se aumentaría, ¿verdad que sí? Pero también dijo que habrá pestilencia. Las pestilencias son diversidades de enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor, que la misma ciencia no sabe de dónde es que viene. Pero nosotros, que no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu, entendemos que del mundo espiritual a este mundo están pasando todas esas cosas. ¿Me están entendiendo, mis amados? Oiga, del mundo espiritual, porque estamos aquí porque entendemos que existe Dios. ¿Cuántos creen que Dios existe? Pero ¿cuántos creen que el enemigo existe? ¿No es verdad que sí? Entonces el enemigo no se queda con los brazos cruzados, bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay cientos y cientos de personas padeciendo de enfermedad, que creen que son síntomas negativos de la misma naturaleza. No, y son cosas del mismo enemigo. Entonces nosotros que militamos según el Espíritu, debemos de atar y reprender esas enfermedades. ¿Por qué? Porque una persona que sufra de diabetes, de presión alta, que tenga siempre que estarle llevando a cardiología, que tenga siempre que estarle poniendo al que sufre de azúcar la insulina. Eso estamos hablando ya dentro del pueblo, porque todo el que está aquí es el pueblo de Dios. Amén. Esto es el nombre del Señor. Esa persona, los recursos le da, el mundo espiritual lo está sustrayendo. ¿Cómo
vive una familia así? En tormento. Una familia así se siente preocupada. Una familia así vive en aflicción. Aunque usted lo vea que se esté gozando, pero entiende que el problema sigue. Mi alma te adora, Jesús. Siento que Dios está hablando. Mi alma te adora, Jesucristo. Levanta tu mano y adora un momento al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibe gloria, Padre. Recibe la honra, Jehová del cielo. Mi alma te da la gloria, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Oye bien, una persona así vive en quebrantamiento. Aún en la parte física tiene problemas, porque por causa de su familiar, hasta el sueño desaparece. Existe un quebrantamiento, literalmente hablando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que viene de arriba, por falta de capacidad o por falta de un acercamiento hacia Dios de esa persona, el enemigo lo está sustrayendo. Bendito sea el nombre del Señor, y está dejando un problema bélico en la vida de esa persona. Entonces, Jesús, como se mantenía en las alturas, como se mantenía las 24 horas conectado del Señor, entonces Él llega al lugar y le dice al Padre, cuando el Espíritu vio a Jesús, tembló y cayó por tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el enemigo cree y tiembla, dando a entender que sobre un grande uno más grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús llega, quien llegó fue Dios. Donde usted llega, no llegó usted, llegó fue Dios. Donde ustedes llegaron, quien llegó fue Dios, siempre y cuando andamos una vida sin mancha, sin arruga y sin ninguna clase de contaminación de pecado delante de Dios y delante de los hombres. Dale un aplauso a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Entonces Jesús, como poseía todos los atributos de Dios, todas las cualidades para enfrentar ese fenómeno maligno, le pregunta al Padre, ya el Padre lo tiene ahí, pero un hombre que hay ahí, le dice al Padre, ¿desde qué tiempo él tiene ese mal? El Padre le dice, desde niño eso lo viene atormentando. De un momento a otro lo tira en el agua, y si hay fuego lo tira a la candela para matarlo, porque ese es el objetivo del enemigo: matar, hurtar y destruir. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué pasa? Jesús, viene el Padre y le dice, pero si tú quieres, ayúdanos. Si tú quieres, ayúdanos. Jesús le dice, para el que cree todo es posible. El Padre, escucha este misterio, escucha esta ciencia. Entonces el Padre le dice, pero ayuda nuestra incredulidad. Ahora escucha esta palabra. Mientras yo leía, observaba por el Espíritu, primeramente, esa persona era una persona muy aposicionada, económicamente hablando. Segundo, esa persona había visitado, en siendo doctores de la época, lo habían dado todos. En siendo curandero y brujo, lo habían dado todo. Ese hombre, esa familia no sabía en quién iba a creer, porque donde quiera que iba, el mismo problema. También se lo llevó a los discípulos, y qué siguió, el mismo problema. Por eso que él dice, él oyó entonces hablar de Jesús. Entonces dice, pero ayuda mi incredulidad, porque ya mis recursos, tanto espiritual como literal, en otras palabras, ya han caído por tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Jesús llega, al diablo se le terminan. Ay, se le fue el tema del mensaje. Cuando Jesús llega, al diablo se le termina los rangos. Bendito sea el nombre de Jesús.
Ahora dile al hermano que está a tu lado, cuidado que yo soy Jesús. Díselo de frente, dile, cuidado que yo soy Jesús. Él es donde tú llegas, llegó Jesús. Donde tú llegas, amigo y amiga que me está escuchando, llegó Jesús. Pero no es porque yo te lo estoy diciendo, no. Yo te voy a confirmar por la palabra. La Biblia dice en Juan 14:3 que Jesús viene a buscarse a sí mismo. En Juan 14:3 que lo dice, Jesús viene a buscarse a sí mismo. Cuando tú eres Jesús, tú no guerreras, tú lo que haces que da órdenes. No hay problema que pueda enfrentarte. El problema que viene para donde ti es como yo por la piedra. El problema que viene, sabes que va a chocar con una roca porque Jesús está en calidad de roca. Pero también él dice que en la iglesia la constituyó como cabeza y no como cola. La iglesia de Jesucristo no está llamada a guerrear, no está llamada a estar en problemas. La iglesia de Jesucristo está llamada a dar órdenes, porque en la cruz del Calvario él le dijo, mira diablo, yo pagué por ello, mira el acta del decreto aquí, tú quedas sepultado, ahora yo los pongo a ellos por encima de ti, y lo que ellos ataren aquí en la tierra será atado allá en los cielos. Dale un aplauso a Jesucristo y pueblo, porque ese poder Dios nos lo ha delegado. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que pasa es que el pueblo no quiere conocer cuál es su derecho. ¿Por qué? Porque el enemigo, bendito sea el nombre del Señor, por causa de los afanes, por causa de los problemas, por causa de la deuda, por causa de aquello, por causa de lo otro, hace que la persona atienda a las cosas literales y quiten su mirada del que todo lo puede. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí es cuando se abre la puerta del mundo espiritual y esa persona tiene problemas. El problema lo ha provocado Dios. No, el problema lo ha provocado tú. Dios te ha enseñado cómo combatir todos los argumentos del maligno. Dios te ha dado cómo vencer todas las adversidades de Satanás. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a tener que huir de nosotros. Pero cuando huye de nosotros es que está huyendo de nuestra familia, en nombre de Cristo. Santiago capítulo 4 verso 7, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice también en Pedro capítulo 5 verso 8, someteos pues a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sé sobrio y velad. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a la iglesia de Jesucristo que él quiere devorar, porque ya que ellos están seguros. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo? Porque somos los únicos que les damos problemas. Somos los únicos que le damos problemas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 verso 17 que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. Cristo no anda buscando carne. Cristo no anda buscando personas que estén como el profeta Isaías, que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 6 verso 1, que en el año que murió el rey Usías, él entonces vio la gloria de Dios. Dios tuvo que matar a Usías para el propósito de Dios meterse en Isaías, porque dicen los historiadores que se cree que Isaías era tío del rey Usías. Entonces, como Isaías tenía acceso hacia Dios, Usías lo agarró para que estuviera en el palacio. Entonces Isaías se olvidó de la vida espiritual y empezó a estar en la vida política. Cuando la persona se mete en la vida política, se olvida lo de Dios. Entonces por eso que aparece que en el año que murió el rey Usías, él entonces se fue del palacio y empezó a buscar a Dios. Dice que los oficiales del templo, la columna, en otra palabra, se movían y vio al rey de reyes y
Señor de Señor. Entonces, de ahí en adelante, ella empezó a ser un hombre espiritualmente hablando. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, mis amados, Jesús busca personas que sean un espíritu igual que Él. Cuando le hablo un espíritu en el área de la santidad, porque cuando Jesús reprendía, los demonios no observaban a Jesús, sino observaban al mismo Dios. ¿Cuáles son los atributos que debe de poseer un creyente para ser igual que Jesús? Primer atributo, ser santo porque yo soy, y sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que el Señor nos creó conforme a su imagen y semejanza. La imagen de Dios es que si Anderson se para aquí, usted se va a ver ahí, ¿verdad que sí? Pero la imagen de Dios en nuestra vida es que si Dios es luz, ¿qué debemos nosotros de tener? Luz, ¿verdad que sí? Esa es la imagen de Dios en nuestra vida. Que si Dios es amor, ¿de qué debemos de estar llenos? De amor. Que los mismos amigos, los mismos inconversos digan, verdaderamente esa persona tiene a Dios. Verdaderamente esa persona como que tiene algo diferente a los que están aquí. Como que esa persona tiene diferente, se nota algo diferente. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios se está evidenciando a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La luz de Dios es lo que hace temer a la fuerza del enemigo. Pero cuando una persona no está en luz, entonces está contraria. ¿Cómo está? En tiniebla. En la palabra que lo dice, el libro de Mateo, los 4 evangelios habla acerca de eso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que hay que echarle lámpara, aceite a nuestra lámpara. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Como Jesús poseía todos los atributos de Dios, reprendió el demonio. Dice la palabra que el demonio era sordo y mudo. Cuando él los reprendió, dice, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salga fuera. El demonio, como señal de que ya el muchacho iba a hablar, tiró un grito, porque era él que le tenía la cuerda vocal, se la tenía amarrada, se la tenía corrida. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que todas esas enfermedades, y le dijo, y no vuelva más, desaparecieron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega, al enemigo tiene que terminársele los rangos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús que por qué ellos no pudieron. Jesús le dice, este género nada más sale con oración. La Biblia original la habla oración. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la Reina Valera de este tiempo, del 1966, habla, este género no sale con ayuno y oración. Pero la original, solamente menciona la oración. Y dice, ¿sabe qué es lo que Jesús dice? Jesús dice, ni siquiera habéis velado una hora conmigo. El que ora que sea una sola hora diaria, varón, se pone así gordo espiritualmente. Se pone robusto. Una sola hora es suficiente. El que lo dice, ni siquiera habéis velado una hora. Con una sola hora. Entonces, el traductor se emocionó un poquito. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y le puso, este Señor no sabe si no es con ayuno y oración. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es decir, hay que ayunar. Porque el ayuno es para usted empezarse a conocer a usted misma, a usted mismo. El ayuno te enseña cómo doblegar tu carne. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero lo único que hace poderoso a un creyente no es el ayuno ni tampoco es la oración. Es que a Dios le obedezca. Pero para obedecerle a Dios hay que orar. Para obedecer a Dios hay que ayunar, porque dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso
5, 6 y 7, que los pensamientos de la carne son enemigos a Dios, porque la carne busca las cosas de la carne, pero el espíritu busca el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Pero la carne no quiere saber de las cosas de Dios, pero entonces el espíritu la anhela celosamente. Entonces, por eso que dice Gálatas, bendito sea el nombre del Señor para siempre, en Gálatas capítulo 6, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que ninguno hagáis lo que queréis. La carne le dice al espíritu que no va a buscar a Dios. El espíritu viene y le dice, tú vas a tener que someterse. Entonces ahí Pablo y manifiesta son las obras de la carne, que son celo, pleito, ira, contienda, disensión, heredia, hechicería, envidia, bendito sea el nombre del Señor, y cuántas cosas Pablo menciona que están en contra en cuanto a lo que es el principio de Dios. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas entonces se ven afectados por la fuerza de la tiniebla. Los que practican tales cosas siempre van a vivir una vida en guerra, una vida en batalla. ¿Por qué? El propósito de Dios es darnos siempre sus armaduras. ¿Por qué? Porque ya lo venció. Es lo que quiere, que en su nombre nosotros lo venzamos. Porque ya Él delegó la palabra, ya Él declaró la palabra en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús quiere que nosotros digamos, mira Satanás, yo te ordeno. Yo estaba en una actividad y de buena primera viene un espíritu y se le manifiesta a una persona y dice, yo soy fulano, y dando tabaná y dando tablazo, y yo soy fulano, porque hay personas que a veces van a los servicios pero no están en eso, ¿tú me entiendes? No están en nada, solamente son espectadores, son oidores. Entonces ese espíritu hizo de todo, y el Señor me permitió que yo estuviera tranquilito ahí en el altar. De buena a primera el Señor entonces me delega y me autoriza que con altura le diga al predicador que si me permite, porque las cosas del reino son delicadas. ¿Me voy a entender, mis amados? Si Dios estableció a nuestro distinguido Anderson aquí, no puede subirse otro, porque Dios lo delegó a él. Que venga de que un erudito bíblico, que venga una persona que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, como decimos nosotros, nuestro buen dominicano, que se la coma. No. Él es el hombre de Dios. Sobre él aquí nadie. ¿Me voy a entender? En el rasgo ministerial, bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque fue Dios que lo estableció ahí. Cuando él habla de parte del grande. Entonces, cuando el Señor me permitió, y le dije yo, y yo soy Jesús, y para que tú entiendas que yo soy Jesús, basura, ven aquí arrastrándote, y pon la cabeza debajo de mi pie, y cuando tú pongas la cabeza, tira un grito, enseñarle los rotos de ese cuerpo. Así me vino, tiró un grito, y la persona fue libre. Dame un aplauso a Jesucristo, que sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho con esto? A veces son dimensiones que necesitamos conocerlas. Son dimensiones que necesitamos vivirlas. El Evangelio de Jesucristo no es simplemente de un cultural, de un devocional, un mensaje para casa, no. La persona tiene que aprender una vida de cerca con su Jesús, con su Señor. ¿Para qué? Para que cuando haya enfermedad, haya problemas, los demonios se sometan a las palabras de esa sierva, bendito sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Cuando esa sierva o ese siervo declara una palabra en su familia, hay una autoridad. El enemigo dice, bueno,
Yo no puedo ir a ese hogar porque en ese hogar vive fulano, en ese hogar vive fulana. Aunque fulano no está en los caminos del Señor, pero no le puede llegar porque es que la hermana o el hermano o el esposo lo tiene cercado. Pero si vivimos una vida débil, ellos se meten. Entonces, cuando vienen, acaban contigo, también acaban con el familiar, cuando Dios nos ha dado la armadura. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el hombre le dijo a Jesús, si quiere, ayúdame en credibilidad. En otras palabras, si tú pruebas todos y todo te falla, prueba a Cristo. Y estamos seguros que Cristo no te va a fallar. Porque cuando Cristo llegó a la vida de esa persona, dice que la persona fue liberada. Jesús lo agarró por la mano, le paró, y la persona, tanto internamente como externo, tanto espiritual como literal, la vida de esa persona fue restablecida. Porque Jesús le dio vida y Jesús autorizó a ese espíritu que no vuelva más. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que hay la enfermedad que el enemigo pone, él tiene acceso a sacarla. Pero la enfermedad que son puestas por Dios, solamente la saca el hombre de Dios porque es para Dios glorificarse. Pero el hombre de Dios también tiene acceso de sacar la que el enemigo pone. ¿Me voy a entender, mis amados? El hombre de Dios tiene acceso en el nombre del Señor a erradicar todo tipo de enfermedad en su nombre. Porque es que Él lo dice en Marcos 16:15. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, sanarán a los enfermos. Y si comieran cosas mortíferas, que es cosas envenenadas, tampoco le va a hacer daño. Pero es cosa que ustedes no estén conscientes, porque si lo hacen consciente, tentando a Dios, cuando yo le doy por ahí no se queda. Bonito sea el nombre del Señor para siempre. La Biblia dice, y no tentará al Señor tu Dios. Que si usted sabe que le echan, usted tiene un almuerzo y le echan algo, no digas Padre bendice. No, cuando viene de esa bendición no tiene efecto, porque usted sabía que tenía veneno. Que usted esté inconsciente. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque las cosas del Señor son claras. Las cosas del Señor siempre son en orden. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted tiene a Dios, las cosas las percibe un mes antes, 15 días antes de que suceda. ¿Por qué? Porque si el enemigo trabaja 40 horas, usted me diría, pero ¿por qué 40 horas? Si el día y la noche tiene 24, pero el día y la noche de este mundo. En el mundo espiritual, ministro, en 5 minutos, usted va a recibir cuántos países aparecen en su cuerpo. Así no es así. El mundo espiritual es acelerado, sumamente, enormemente acelerado. Entonces, ellos trabajan 40 para destruir el pueblo de Dios. Pero Jesucristo trabaja 80 al servicio de nosotros. Dale un aplauso a Jesús y Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida, repite después de mí esta oración. Señor Yahweh, te doy las gracias por la vida. Gracias por mi familia. Gracias por los años de vida que me has dado. Te pido que me perdones de mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Cancela cualquier maldición generacional o de ocultismo, de cualquier cosa que no sea de ti y que pudo haber en mis ancestros. Yo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso, Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.